Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Hoy voy a acelerar un poquitito más el ritmo del programa porque tenemos invitados que por la calidad de su representatividad y además por el pluralismo que tiene cada uno de ellos, es un matiz que me parece vale la pena escuchar lo que dicen, cuáles son sus propuestas para sacar sus propias conclusiones. Déjeme que le diga, como siempre, que están nuestros columnistas aquí preparados para desarrollar su trabajo inmediatamente. Estoy hablando de Carlos González Prieto, que me va a hablar de la malaria del campo, de las vacas flacas. Va a hacer su columna Carlos González Prieto. José Antonio Díaz sostiene que Alex, el Colorado Kicillof, ha enfriado tanto la economía que no sabe cómo hacer para salir de ese embrollo. Y Diego Leuco va a hablar de un verdadero escándalo institucional, que es que un testigo importantísimo en la Argentina, en una causa de corrupción contra el vicepresidente de la Nación, se va del país por miedo, Va a poner negro sobre blanco y actualizar qué está pasando con Amado Vudú y con este testigo llamado Capdevila, que a través de una carta ha dicho que tiene miedo de declarar lo que sabe en esa causa. Y le decía de nuestros invitados. Está aquí para arrancar el programa Sergio Massa. Buenas noches, gracias por venir. No, por favor, buenas noches. Es el jefe del Frente Renovador, ¿no es cierto? Y enseguida va a estar el senador Ernesto Sanz. Buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Senador, presidente del radicalismo, un peronista que va por afuera del Frente para la Victoria, un radical que está asociado a UNEN, y después va a venir Fernando Espinosa, el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, kirchnerista él. Déjeme de todas maneras que le diga cuál es mi principal preocupación en el día de la fecha. Tiene que ver con el título que le puse, Inseguridad que mata. Y a uno le da ganas de preguntar directamente a los responsables, a quienes habitan la Casa Rosada, a la presidenta de la Nación, ¿hasta cuándo, señora presidenta? ¿Hasta cuándo los argentinos vamos a tener que convivir con este miedo? ¿Y hasta cuándo no se va a poner todo lo que el Estado tiene que poner para respetar el primer derecho humano, que es el derecho a vivir en paz y a vivir en libertad y con tranquilidad con nuestros hijos? Digo, ¿hasta cuándo las salideras? ¿Hasta cuándo las entraderas? ¿Hasta cuándo los motochorros? Hace 24 horas, 2 asaltos protagonizados por delincuentes disfrazados de policías o policías que son delincuentes. Estaban con chaleco antibala, inclusive, con la cara tapada para que no ser vistos, con guantes. Un grupo comando que hizo un operativo en 3 minutos en Quilmes. En La Plata, un grupo similar también, disfrazado de policías, se llevaron un auto de alta gama. ¿Sabe cuántos crímenes se han cometido en lo que va del año solo en la provincia de Buenos Aires en ocasión de robo? 105 crímenes, el 46% más que el año pasado. Y no estamos contando los crímenes por presunta venganza o por problemas de internos familiares. No. Crímenes en ocasión de robo, 105, 78 balazos y 8 muertos por infarto, como el Tano, Ángel, que en La Matanza se murió de un infarto después de que, estoy tan tentado de decir una palabra terrible como hijos de puta. Como unos hijos de puta que un jubilado de 84 años le robaron 1.000 pesos. 1.000 pesos le robaron. Por eso ayer estaban todos sus vecinos y familiares reclamando seguridad. Un jubilado de 84 años. Frente a la cárcel de Ezeiza mataron a otro jubilado a martillazos. Entonces digo, uno se pregunta ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no se va a dar cuenta el gobierno nacional que está colapsado el sistema de seguridad en la Argentina? Colapsada las cárceles, colapsada la justicia, colapsado y atravesada la policía por falta de capacidad, por corrupción. ¿Hasta cuándo los argentinos tienen que esperar una respuesta? ¿Hasta cuándo el zafaronismo cristinista va a darle importancia permanente y preocuparse por los victimarios en lugar de las víctimas? Es una frivolidad. Es una frivolidad reaccionaria, no es progresismo. Responsabilizar y perdonar el hecho de un criminal porque haya nacido en la exclusión. Hay que combatir la exclusión social, hay que combatir la pobreza, eso también es responsabilidad del Estado, pero mientras tanto, cada uno se tiene que hacer cargo de los hechos que produce una sociedad democrática. Es el principio del Estado de Derecho. El que mata y el que roba deben ser castigados por la sociedad, si no se quiebra el acuerdo que existe en la sociedad
desde el punto de vista del derecho. Entonces uno se pregunta permanentemente, mire, le doy otro dato que es bastante terrible también, pero me parece que vale la pena ponerlo con toda claridad. ¿Sabe cuántas personas son condenados? ¿Cuántos delincuentes son condenados? De cada 1000 denuncias, 3 o 4. De cada 1000 denuncias, 3 o 4 personas son condenadas. Entonces, ¿cómo se puede ignorar un tema semejante? ¿Cómo se puede mirar para otro lado y seguir responsabilizando a las provincias, seguir responsabilizando a los medios de comunicación? Todos tienen la culpa, menos el principal responsable de todo lo que pasa en un país. No hay una actitud de decir, vamos a poner un acuerdo con todas las fuerzas políticas, un acuerdo con todos los gobernadores, vamos a ver qué cosas se necesitan y vamos a reformular todo el sistema de seguridad para que sea eficiente, como es eficiente en otros países. Uno se pregunta hasta cuándo y a veces se harta de seguir preguntando hasta cuándo. Le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, ya está aquí con nosotros el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. Buenas noches y gracias por haber venido, intendente. Buenas noches. El senador Ernesto Sanz, con el cual vamos a charlar en un ratito nada más, y la posibilidad de hablar con Sergio Massa. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con la inseguridad. Aquel reclamo histórico que viene acumulándose en todas las encuestas, que fue tan importante en las elecciones, ¿usted cree que ha crecido? ¿Sigue permanente el reclamo por la seguridad en la gente? Yo creo que no solo es permanente, sino que ha empeorado. Y de hecho la declaración de emergencia en la provincia de Buenos Aires es el reconocimiento de que ha empeorado. Y creo que tiene que ver con muchas. Recién usted decía algo de la lógica zaffaroniana, y en realidad es el mensaje de que da todo lo mismo. El proyecto de Código Penal es una demostración clara de que da todo lo mismo y que en definitiva no se castiga la reincidencia del delito y se bajan las penas en 146 delitos. Y eso tiene que ver con el espíritu o con la idea de que en realidad el Estado no tiene una responsabilidad. Nosotros sentimos que el Estado tiene una responsabilidad en todos los niveles. Mañana la legislatura bonaerense va a darle, si Dios quiere y si efectivamente el oficialismo consigue el acuerdo de su bloque, mañana la legislatura bonaerense va a darle media sanción a la policía municipal, que en realidad es una demanda, un reclamo de muchos intendentes de distintos sectores políticos, desde Gutiérrez, que en su momento lo planteó en Pergamino, desde el radicalismo, nosotros desde distintos sectores del peronismo, sectores del vecinalismo, y creo que tiene que ver con aumentar el nivel de prevención en la calle. Yo creo que el tema seguridad es un tema que netamente tiene un vínculo directo con la prevención. Mire, cuando usted tiene un problema en materia de enfermedades, lo que hace es invertir en prevención. La inseguridad es una enfermedad que hoy está cruzando a la sociedad argentina y necesita inversión en prevención. La idea de que tengamos por ley obligatoria una cámara cada 500 habitantes, la idea que tengamos la necesidad de establecer la obligatoriedad de los comandos centralizados en el trabajo de prevención en materia de no solamente policías municipales, sino fuerzas de seguridad federales, la idea de que tengamos la posibilidad de tener cambios en el Código Procesal, en el caso de la provincia, por ejemplo, que rompan la lógica de las morigeradoras, que es esto que usted planteaba cuando decía solamente el 3% llega a condena, porque en realidad lo que se permite es la entrada y salida a partir de un código procesal que lo que le da es la posibilidad al que comete un delito de tener vías de escape para cumplir con su obligación frente a la ley o frente a la justicia. Creo que claramente son necesidades de cambio y de un cambio profundo que tiene que ver con tomar la decisión desde todos los estados, desde todos los sectores de la política, de combatir la delincuencia y el crimen organizado. Y creo que además tiene que ver con algo muy importante que es la tranquilidad de la gente. Yo creo que cuando uno trabaja en prevención, pone cámaras, sistemas de botón de pánico, móviles, cuando uno genera la obligatoriedad de tener el desarrollo del uso de la tecnología en la lucha contra la inseguridad y la pone al servicio del ciudadano, en realidad lo que está haciendo es dándole la posibilidad al ciudadano de vivir tranquilo. Hoy, el municipio de Tigre, a partir de un desarrollo que empezamos hace casi un año, usted hablaba de entraderas y salideras y hablaba de motochorros. Hoy lo presentamos, seguramente mañana tome estado público. Un software desarrollado con tecnología japonesa que lo que hace es, desde las cámaras, detectar dos alertas. Una alerta en la entrada de los bancos.
está marcado en el sistema y suena una alerta en los que monitorean los sistemas de cámara cada vez que se detiene un vehículo en la entrada de un banco. Y después, un sistema que lee lo que son las motos, los vehículos con 2 pasajeros y que va capturando la imagen y va tomando foto. Eso en realidad tiene que ver con prevenir. Yo entiendo que a veces no todos pueden desarrollar sistemas como el que pudo haber desarrollado el municipio de Tigre, de tener hoy 1000 cámaras o de tener 60 móviles. Ahora, lo que digo es, si no lo puede desarrollar el municipio a nivel local, lo que tiene que haber es decisión de inversión nacional y decisión de inversión provincial, priorizando ese recurso y esa inversión en función de darle respuesta al ciudadano. Y creo que es mucho más importante eso que otros temas que a lo mejor son menos importantes hoy en términos de resultado con la gente. Estaba pensando, Massa, que recién comentábamos fuera de cámara que la campaña electoral parece haberse acelerado realmente fuerte y hay de algunas declaraciones, yo diría, bastante agresivas en algún aspecto. Yo no sé si usted leyó lo que dijo el candidato, yo diría el candidato del cristianismo más duro, que es Sergio Urribarri. Dijo que usted era un fracasado de la UCD y que tuvo un paso fugaz por el movimiento nacional. Digamos, da la sensación de que la idea es tirar con munición gruesa, porque, insisto, ni siquiera se han lanzado las candidaturas, ¿no? A ver, yo lo primero que diría es... Eso se lo tendría que decir en todo caso a los casi 4 millones de bonaerenses que el año pasado nos eligieron para representarlos. Yo creo que es un ataque, no a mi persona. A mí a esta altura, después de todas las cosas que nos dijeron, de todas las agresiones, me parece que es secundario. Yo siento sí que se agravia a 4 millones de bonaerenses, casi el 45% que nos dio la representación en un proceso electoral. Entonces, me parece que lo que hay que aprender, que en política hay que aprender a construir desde la propuesta. Yo vengo acá y digo, ¿qué haría en la lucha contra la inseguridad? Yo vengo acá y digo, ¿qué haría con el Código Penal? Yo vengo acá y digo, ¿qué haría con los temas impositivos? Creo que eso es lo que la gente espera de la política. El agravio, la descalificación, el insulto es parte de la vieja política. Eso en realidad tiene que ver con la idea de la Argentina dividida, de la Argentina fracturada. Y yo creo que el futuro nos pone a todos en la obligación de construir una Argentina donde aún con diferencias tengamos la capacidad de unir, de respetar la diversidad, de respetar la opinión diferente del otro. Creo que la sociedad está harta de ver la pelea vulgar de los políticos. Entonces, a mí me pueden agraviar 1 y 1000 veces que no voy a contestar los agravios. Yo lo voy a contestar como lo hicimos en la campaña pasada. Cada agravio con una propuesta, con una idea que tenga que ver con el futuro y no con la lógica del pasado. Massa, usted mañana se va a ver con José Manuel de la Sota en San Fernando. ¿Existe la posibilidad de que vayan a una interna, que participen en las PASO ustedes para dirimir alguna candidatura? Lo primero que estamos es construyendo una comunión y una agenda de temas. Tema seguridad. Mañana vamos a hacer un repaso en algunos temas en los que podemos colaborar unos y otros, con unos y otros, porque además nadie es dueño de la verdad. Nosotros podemos aprender cosas de los municipios de Córdoba, los municipios de Córdoba pueden aprender cosas de los municipios que son parte del Frente Renovador. Tema tributario, el federalismo fiscal, los temas de tasas, los temas de impuestos, para mirar un poco las plataformas de recursos de los municipios de una y otra provincia, temas que tienen que ver con la innovación en la gestión, gobierno electrónico, temas que tienen que ver con el futuro. Esa comunión de ideas además nos ha llevado a que hoy, por ejemplo, Darío Justosi junto a Juan Schiaretti trabajaran en la coordinación de una agenda legislativa común. Ahora, eso no nos tiene que cerrar solo en la discusión de cargos. Nos tiene que permitir abrirnos a escuchar a los distintos sectores de la sociedad y de la política en temas de agenda común. Nosotros, por ejemplo, venimos participando junto al radicalismo, al socialismo, al FAP, en las sesiones en las que se plantea el impuesto a las ganancias. Sí. Y en realidad tiene que ver con un tema de la agenda. Creemos que hoy hay que agregarle a la agenda el memorándum con Irán. Tenemos la oportunidad, después del fallo de la Cámara, de denunciar el memorándum de entendimiento con Irán y devolver la jurisdicción al máximo a la justicia argentina. Creo que esas son cosas que tienen que ver con este momento. Yo veo que por ahí esta discusión de los candidatos tiene mucho acelere y no tiene que ver, ¿sabe con qué? Con lo que le pasa a los docentes
que hoy sienten que van a llegar al aguinaldo y el impuesto a las ganancias les va a robar un pedazo de su ingreso, que va a discutir, digamos, nuevamente su ingreso porque no ha habido actualización de la tablita famosa de Machinea, ni porque se subió el mínimo no imponible. Yo creo que vamos obligados en el paso a discutir temas vinculados a el impuesto a las ganancias en la PYME que es el 70% de la facturación de nuestra economía, pero el 90% del empleo, y que hoy, fíjese qué contradicción, reinvierte para generar más empleo, para ampliar capacidad instalada, y se encuentra con la dificultad de que no tiene la posibilidad de evitarlo de ganancias. O aún peor, piense usted que un laburante, uno de esos que se embarca para pescar, está 3 meses lejos de la familia, cobra el sueldo, paga impuesto a las ganancias y no puede evitar alquiler del impuesto a las ganancias. ¿Hay algo más importante que la vivienda para una familia? Y sin embargo no puede evitar el alquiler. Y no lo digo solo desde la propuesta nuestra, está la propuesta de Facundo Moyano, hay una propuesta del FAP, hay una propuesta de la UCR. Discutamos el mejor proyecto, la mejor ley, para que todos los sectores le demos una respuesta a la sociedad en este momento. Porque yo creo que inseguridad, ganancias, la situación del ingreso son absolutamente imprescindibles de discutir en este momento. Hoy estuvo con Roberto Labaña en la Bolsa de Cereales, ¿es así? En la Bolsa de Cereales. Ahí han hecho unas promesas bastante concretas respecto de bajar retenciones. ¿Cómo es eso? Sí, en realidad es el mismo proyecto que el 6 de enero presentamos junto a las 4 entidades del sector: Federación Agraria, Coninagro, Sociedad Rural y CRA. Un poco con la idea de plantear cómo le damos a la Argentina futuro 150 millones de toneladas, cómo le damos además la posibilidad en el presente a las necesidades de ingreso de divisa que tiene el Estado, de hacerse rápido de divisas. No hay motor más importante de ingreso de divisas para la Argentina que el sector agroindustrial, que el sector agropecuario, pero sobre todo que el sector agroindustrial, por lo que significa en términos de impacto, por la velocidad que tiene en términos de resultado anual en la balanza comercial. Y entonces ahí lo que planteamos es que las invernadas, la cebada, todos los productos que en realidad son parte de la rotación del suelo, el trigo, sobre todo porque hay regiones de nuestro país que tienen, por la humedad de su suelo, tal vez como único cultivo posible el trigo, y obviamente en el caso del maíz y el girasol, con disminución, no con eliminación de retenciones, un planteo, una propuesta que tiene que ver con tratar de sacarle la pata de encima al campo y tratar de ponerlo dinámico en un momento en que la Argentina necesita del campo para que ingresen divisas, para hacer frente a una situación coyuntural en la que hay presión sobre el tipo de cambio, ¿no? Lo invito a que veamos una cosa, usted seguramente ya lo ha visto, pero tiene que ver con el programa de Marcelo Tinelli y la imitación que hacen de Sergio Massa. Lo compartimos 2 segunditos nomás. Bienvenido. Gracias. A ver, digamos, estoy un 70% feliz, un 15% ansioso, un 15% preocupado, pero bien, a ver, este es un programa que a la gente le hace bien, crack, a la gente le hace bien, la gente está más amable, más amigable. Si se contractura le damos un masajista. A ver, pensemos en un plan de inseguridad. ¿Por qué? Ya veo que no lo molesta, pero ¿usted cree que lo perjudica o lo beneficia políticamente este tipo de cosas? Yo creo que este tipo de humor le hace bien a la política. Porque en un momento en el que hay... Desdramatiza los enfrentamientos. Que hay pesimismo, que hay algunos temas que generan malestar en la gente, creo que acerca a la política con la gente. Y creo además que en términos de la posibilidad de llegar a la ciudadanía, de llegar a la gente, el estar en un lugar como el que plantea el programa de Tinelli, me parece que es interesante. En definitiva, creo que la gente después elige propuesta, elige sobre la solvencia y la seguridad que le implica el vínculo con un dirigente, con un candidato, ¿no? Me parece que en este momento un poquito de humor, un poquito de buena onda viene bien, y que
hay que tomárselo de esa manera. Mi hijo y mi hija no. No se la bancan. Y no les gustó, tiene 8 y 11 años y mi nene decía, papá, no me gusta que te burlen por la tele. Y la verdad es que yo no lo tomé como una burla. Yo creo que es divertido, que es otra forma de vincularse con la gente y que hay que tomarlo de esa manera. Le hago 2 preguntas cortitas porque tengo poco tiempo, cortitas las respuestas. La primera, hoy está en el centro de la escena, mañana va a ocupar grandes titulares en los diarios todo el escándalo que se ha armado con este testigo en contra de Amado Vudú que se ha ido del país por miedo a declarar. ¿Usted qué cree que debería hacer Amado Vudú frente a una situación de estas características? Yo creo que es la responsabilidad institucional de él y del juez de la causa el garantizar, el darle todas las garantías al testigo en términos de seguridad personal. Pero en el caso del vicepresidente, ¿qué actitud debería quedarse, pedir licencia? ¿Le parece que tiene que quedarse en su cargo? Me gustaría esperar a que el juez decida si hay semiplena prueba o no. Digamos, nosotros tenemos la ventaja de que el sistema procesal argentino establece la determinación de la semiplena prueba con el procesamiento. Y creo que es importante que lo tengamos para todos los casos, ese principio, como un principio de establecimiento de la responsabilidad. Entonces tendría que esperar a ver qué dice el juez si hay semiplena prueba o no. Exactamente. Y la última, aparecieron esos afiches. Mire que para mí sería más cómodo decir lo que decían las encuestas de ayer y hoy respecto de si debe separarse o no. En definitiva, creo que lo que tenemos que tener es seriedad para encarar estos temas, ¿no? Y son temas graves, de gravedad institucional, y por lo tanto lo que debemos tener es la suficiente responsabilidad para que la gente sienta que en estos temas tenemos una posición única. No podemos tener una posición unívoca para un lado y para el otro. Digamos, de la misma manera actuaría para alguien de mi propia fuerza política, exigiría la semiplena prueba. Y la última, mucho se habló, pero el senador Jorge Donofrio ha dicho que Duhalde está trabajando para Scioli y para el Frente para la Victoria. ¿Es cierto eso? ¿Usted cree en eso? Digo porque hay gente del dualdismo, de Mendiguren, Graciela Camaño, Galmarini, que están con usted trabajando. ¿Y usted cree que Duhalde trabaja para el Frente para la Victoria? Yo la verdad es que creo que Duhalde tiene una relación de afecto y de simpatía por Scioli, que la ha manifestado públicamente por estos días, ha planteado que a él le gustaría que Scioli fuera presidente, y está bien, cada uno en la Argentina tiene el derecho a opinar libremente respecto de a quién prefiere como candidato una cosa o a la otra. Yo por respeto y sobre todas las cosas, porque creo que no se hace política calificando o descalificando, no voy a opinar respecto de la declaración de uno o de otro. Lo que sí le puedo decir es que no están en el pasado las soluciones para el futuro de la Argentina. Y Duhalde es el pasado. Yo lo que digo es, en el pasado lo que tenemos es aprendizaje. En el futuro lo que tenemos es obligaciones y responsabilidades con la gente. Yo creo que nosotros, nuestra generación, tiene la responsabilidad de convocar a construir el futuro y no de discutir dirigentes o métodos del pasado. Sergio Massa, muchísimas gracias. No, por favor. No se vaya, está aquí el senador Ernesto Sanz. También le vamos a preguntar, porque él también lo imita, pero en el programa de la Anasta hace ahí un psicoanalista. Menuda tarea ser psicoanalista de Alicia Carrió. Y está Fernando Espinosa, intendente de La Matanza. En un ratito nos vamos a conversar, pero lo que les dije, la promesa de nuestros columnistas, ¿qué está pasando con la crisis del campo, con el tema de las vacas flacas? Esto que José Antonio Díaz plantea respecto del enfriamiento de la economía y cómo salir de ese enfriamiento. Y finalmente, este verdadero escándalo institucional, que es que un testigo en la Argentina se ha anunciado que se va por temor y no hay protección para que declare. Esperemos que se tomen cartas sobre el asunto. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, ya está Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, nada menos, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Enseguida vamos a conversar con él. Y ahora es el turno del senador Ernesto Sanz. Bueno, varias cosas, senador. La primera tiene que ver con este tema de la inseguridad. ¿De qué forma desde el Frente Amplio tienen que convencer o quieren convencer a la gente que están en condiciones de llevar adelante un plan para resolverlo el tema? Yo tengo una visión respecto al tema de la inseguridad que no pasa tanto por la gestión de lo que aquí hemos escuchado hace un rato, sino que tiene que ver de arranque con un mensaje desde el poder diferente al que se ha dado en estos tiempos. Creo que un gran componente
de la inseguridad y de la violencia que se vive tiene que ver con el mensaje de impunidad que genera violencia moral, que genera violencia ética y que viene desde el poder. Por lo tanto, desde el Frente Amplio UNEN lo que nosotros haríamos de arranque es darle a la sociedad el mensaje de que en la Argentina se termina la impunidad. La impunidad es un mensaje de arriba hacia abajo, desde el poder al ciudadano común, que genera violencia, que genera inseguridad. A partir de ahí vienen todas las herramientas de gestión. Todos los instrumentos. Y el primer instrumento es que el Estado Nacional tiene que hacerse cargo de su obligación de coordinar un programa de combate contra la inseguridad en todo el país y que esto no se lo puede trasladar ni a las provincias ni las provincias a los municipios. Yo creo en un programa nacional en coordinación con las provincias y en coordinación con los municipios. Pero en ese programa nacional tiene que estar la inteligencia al servicio del combate contra la inseguridad. Hoy en la Argentina hay 7 u 8 subsistemas de inteligencia. Inteligencia para poder prevenir, para poder detectar, para poder establecer dónde funcionan las bandas del crimen organizado, para saber por dónde entra la droga. Pero resulta que los 7 subsistemas de inteligencia que hay en la Argentina, cada uno hace lo que quiere o lo que puede sin ningún tipo de coordinación y muchas veces hacen inteligencia para saber qué hacen los opositores o los periodistas o los empresarios, etcétera, pero no se sabe, bueno, en la Argentina todavía no se sabe quiénes pusieron la bomba en la AMIA o en la Embajada de Israel, ¿no? Más allá de las sospechas, y esto tiene que ver con la inteligencia. La otra cuestión tiene que ver con que a un crimen organizado y cada vez con mayores herramientas tecnológicas y cada vez con mayor capacidad para generar delito, no puede haber como contrapartida un Estado cada vez más débil, cada vez más ineficiente y cada vez más alejado de esa tecnología. Yo tengo ejemplos concretos en policías de provincia, por ejemplo, donde, a ver, le digo en mi ciudad, sí, en San Rafael, en Mendoza, donde hay 8 móviles para una ciudad de casi 200.000 habitantes. Bueno, estas cosas no pueden ocurrir y tienen que ver también con el equipamiento y tienen que ver con la asignación presupuestaria. Pero insisto en algo, Alfredo. Más allá de las cuestiones de gestión, creo que el gran mensaje que un nuevo gobierno le tiene que dar a la sociedad es que acá se acabó la impunidad. Que se acabó la impunidad y que hay castigo para los responsables, desde los delitos mayores hasta los delitos menores. Hay un tema conceptual que me parece que se va a jugar en las elecciones 2015, que es lo siguiente. Hay un sector muy importante de la sociedad que dice, este país no lo puede gobernar nadie que no sea el peronismo. Y hay otro sector muy importante de la sociedad que dice, así no fue como sociedad porque gobernó la mayoría del tiempo el peronismo. ¿De qué manera cree que se va a expresar esto en las urnas en el 2015? Y obviamente si usted cree que hay en la sociedad un sector mayoritario que quiere probar una cosa nueva. Absolutamente, estoy convencido. Pero además estoy convencido de que hoy la sociedad está procesando una idea que no tiene que ver con el final de un ciclo. Porque uno puede pensar que estamos asistiendo al final de un ciclo, y el ciclo son los 12 años de kirchnerismo. Y entonces, a partir del 2015 puede venir cualquiera a reemplazar ese final de ciclo, porque lo que viene es un nuevo ciclo. Cualquiera puede ser. Yo creo que es más profundo el análisis. Aquí no hay un final de ciclo, hay un final de época. Y la época es algo mucho mayor que el ciclo. La época en la Argentina, lo que nosotros queremos debatir y lo que la sociedad está interpretando, la época son más de 20 años. Y son precisamente todos los años que el peronismo ha estado en el poder. El mismo peronismo que nos llevó en los 90 hacia un extremo, al extremo de creer o hacernos creer que el mercado por sí solo podía generar y distribuir riqueza. Y eso no ocurre, no es así, y así no fue. Y ahora, al otro extremo del péndulo, en estos años, en donde se nos ha hecho creer que el Estado, a diferencia de los 90, podía por sí solo generar y distribuir riqueza. Y la verdad es que esto tampoco ocurre. Entonces, en ese péndulo, que fíjese cuál es así como son las distinciones, fíjese cuál es la misma matriz que los unió. La matriz de la corrupción.
la matriz de la corrupción en los 90 y ahora. La matriz del Estado al servicio de los negocios personales, del Estado para enriquecer funcionarios, del Estado para generar un capitalismo de amigos, del Estado para hacer muchas cosas por izquierda. Entonces, lo que hoy está en juego es si somos capaces de no cambiar un ciclo en donde puede venir cualquiera, sino ponerle punto final y una bisagra a una época. Y entonces, si nos ponemos de acuerdo en eso, no puede venir cualquiera a hacerse cargo de la nueva época. Solamente pueden venir los que tienen diferencias, las han demostrado, han sido contundentes y tienen pruebas de que en estos años han estado lejos de la matriz de corrupción de los 90, de la matriz de corrupción de estos años y de ese péndulo en donde nos llevan de las narices para un lado y para el otro, pero nunca nos llevan por el camino del progreso, que es lo que a mi juicio tiene que venir en la Argentina del 2015 para adelante. Cuando usted habla de aquellos que no han estado comprometidos y que han sido opositores a este proyecto o a esta época, lo incluye a Mauricio Macri, y se lo pregunto porque últimamente lo he visto en los diarios con Gabriela Michetti y con Elisa Carrió en infinidad de oportunidades. Quiere decir que la relación, para empezar, no es mala y que hay una relación de convivencia, por lo menos una relación civilizada. ¿Lo incluye a Macri entre ese sector del no peronismo, digamos? Sí, lo incluyo a Macri. Obviamente no ha tenido responsabilidad en los gobiernos nacionales. En todo caso, uno podrá disentir en otras cosas, pero obviamente no lo incluyo. Ahora, aclaro bien, él forma parte de un proyecto diferente, está construyendo desde su modelo, desde su proyecto, de su partido, y tiene una responsabilidad, que es la de construir a nivel nacional. Nosotros formamos parte de otra cosa, formamos parte de un frente que ha sido consolidado y construido a partir de la convicción de dejar de lado diferencias y concentrarnos en las enormes coincidencias que tenemos 6 partidos políticos nacionales. Y ese es el Frente Amplio UNEN, tiene un programa, tiene una visión de la Argentina, tiene una aspiración, que es la de darle una alternativa seria, confiable, responsable, de progreso, de innovación a la sociedad argentina, y en eso es lo que estamos trabajando y concentrados. ¿Cómo toma usted esto de la imitación en el programa de Jorge Lanata, esto de ser el psicoanalista de Elisa Carrió, recién lo comentábamos? Bueno, lo habrá sorprendido. Hay trabajos mejores, ¿no? Hay trabajos mejores. Por lo menos digo menos pesados. Pero mire... que se le va a enojar a la doctora. No, porque aparte se lo digo con todo. A ver, todos saben que tiene una personalidad explosiva, ¿no? Seguro. Entonces ese papel que me ponen en el programa de Lanata es todo un desafío. Pero formamos parte con Carrió de un espacio. Ella está construyendo con la misma vocación que lo hace Wiener, que lo hace Solanas, que lo hace Cobos, Lustó, Pratgay, Margarita Stolbizer, Humberto Tumini, etcétera, etcétera. La verdad que somos un conglomerado y un conjunto de dirigentes políticos que hemos llegado a una etapa de madurez de nuestras vidas donde queremos ofrecerle a la Argentina una salida. Queremos ofrecerle a la Argentina una mirada de progreso, una visión que no ha tenido en todos estos años. Queremos contraponerle a la Argentina la decadencia, la Argentina del progreso. Y nos sentimos en condiciones de ofrecérselo a la sociedad. Usted recién hablaba de Martín Lustó. Bueno, usted senador, el diputado Lustó y el diputado Fernando Sánchez han hecho una denuncia que ha ido encontrando su cauce, nada menos que contra José Batela, que es el titular de la Unidad de Información Financiera vinculada a la inacción que han tenido respecto a algunos casos de narcolavado, y es realmente preocupante. ¿En qué situación está esa causa? Bueno, eso es una denuncia penal muy seria, con pruebas que llevamos junto con Lustó y Fernando Sánchez a los tribunales, y los tribunales la han receptado muy bien, porque ya dieron las primeras órdenes. Van a ha sido imputado por el fiscal Tagliano, pero cuando usted dice pruebas, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de pruebas? En la Argentina han ocurrido hechos graves vinculados a la presencia de narcotraficantes, algunos de ellos que están presos, narcotraficantes que durante un tiempo prolongado han hecho operaciones inmobiliarias, han comprado propiedades, tenían autos lujosos, tenían operaciones y desarrollos de mucho tipo, y la Unidad de Información Financiera, la UIF, que es la encargada
de controlar, de investigar, de vigilar que estas cosas no pasen en nuestro país, porque es la encargada de la investigación de todos los casos de lavado de dinero proveniente de operaciones ilícitas. En estos casos no actuó como correspondía. No actuó como correspondía, actuó a destiempo, hay ahí periodos de 2 años donde no hay ningún tipo de actividad y recién aparece la actividad cuando desde un juzgado le piden información, y son casos muy graves. El caso de Mi Sangre, ese famoso narcotraficante feroz. Bueno, ahí hay un caso de responsabilidad que la justicia tendrá que determinar si es encubrimiento o es algún otro delito, pero que tienen que ver con la primera pregunta que usted hacía respecto al tema de la inseguridad. Sí. Si el organismo en la Argentina encargado de investigar todos los casos de la economía del delito, porque uno a veces se pone en el caso del narcotráfico y mira las fronteras, que son un colador, o mira lo que está pasando en Rosario, donde hay que desembarcar 3.000 gendarmes para ir a desactivar los búnkeres donde se vende la droga, pero la verdad que hay alrededor de eso mucho movimiento de dinero. Claro. La economía del delito que gira alrededor de eso es muy importante, y a veces los responsables de todo eso no están ni en Rosario ni en la frontera, están en un country por acá cerca, con lujosas propiedades, o están desde otros lugares, y ahí es donde tiene que operar la unidad de información financiera, porque eso es lo que permite a la Argentina formar parte de un grupo internacional que es el GAFI. Claro. El Grupo de Asistencia Financiera Internacional, y que es el que brinda los parámetros de la lucha contra el crimen organizado, contra el lavado de dinero. Bueno, en la Argentina esa institución, la UIF, está más preocupada en investigar otras cosas que tienen que ver con el pasado, por ejemplo, patrimonio de los violadores de derechos humanos, que puede tranquilamente investigarlo, pero su misión fundamental es protegernos de la economía del delito, que en la Argentina es una realidad, ¿no? Senador Ernesto Sala, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted. No se vaya, en instante vamos a conversar con el intendente de La Matanza, con Fernando Espinosa, en el próximo bloque nomás. Pero ahora José Antonio Díaz ha prometido contarnos qué pasa con este enfriamiento de la economía y que el gobierno no encuentra la manera de salir. El gobierno, efectivamente, el gobierno son muchas cosas. No sabe cómo salir porque, lógicamente, las medidas tomadas a partir de enero, devaluación, aumento de las tasas de interés y recorte de subsidios, enfrió de repente, de golpe la economía. Sí. Y obviamente hay disidencias internas, porque si sube la tasa de interés, obviamente se resiente la actividad, se profundiza la recesión. Bajando la tasa de interés, se empieza a escapar el dólar de nuevo. Claro. Es como una trampa en la que cae el gobierno. Una frazada corta, ¿no? Es una frazada corta que no se puede resolver. Pero a todo esto yo le quiero agregar un punto fundamental, la desconfianza. A esta altura hay mucha desconfianza. Hace 15 días nos enteramos por el INDEC, que hace una revisión de los últimos años. Las tasas chinas eran un fraude. Digo, como los acuerdos chinos en un momento eran una gran mentira, las tasas chinas tampoco existieron, y en realidad se creció un promedio de 4% en todo el periodo de gestión de Cristina Fernández, de 2008 hasta el 2013. Entonces, obviamente, ¿cómo yo le voy a creer algunas predicciones que hace Kicillof, que en el segundo semestre va a haber un rebote, que la inflación no existe, que no hay inflación prácticamente, que hay paz cambiaria, cuando en realidad ya tenemos el dólar contado con liqui, el dólar blue, y el dólar en general vuelve a ser referencia de los especuladores? El dólar es muy importante porque el Banco Central recibe la liquidación de divisas, que fue excepcional, compra esos dólares y no puede engrosar las reservas. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que pagar importaciones de energía, porque tiene que adelantarle a las automotrices la plata para pagar las importaciones, porque si no los coches no se terminan. Es decir, es un problema estructural que cayó en el modelo. El gasto del gobierno. Hay una triquiñuela en esto que dice Kicillof. Están contra los pobres, los que piden reducción del gasto,
piden reducción de la asignación universal por hijo. Nunca nadie planteó esto. El gasto del gobierno va a ser en mayo 15.000 millones de pesos emitidos por el Banco Central que precisa el Tesoro Nacional. Y en el año, emisión pura, 120.000 millones de pesos. Todo para que el gobierno maneje mal el gasto. Ese gasto que es el gasto de todos los argentinos, porque finalmente se supone que el gobierno tiene los recursos que semejante cantidad de impuestos y liquidación de dólares por las distintas vías podría compensar. Es decir, que estamos en una encrucijada. Es comprensible que el gobierno tenga dos visiones, porque la verdad que nadie tiene la varita mágica para resolver esta contradicción, pero es un problema político ya a esta altura. Yo vuelvo a insistir, esto no es solo un problema de técnica económica, que hay un problema de fortaleza política que no termina de asentarse y no convence a la gente. Lo dice José Antonio Díaz, para poner la información económica en contexto. No se vaya, le dije que Carlos González Prieto va a contar respecto del tema de las vacas flacas y crisis en el campo. Diego Leuco al final nos va a hacer el informe respecto a este verdadero escándalo, que es que José Capdevila, un testigo, mediante una carta dice que tiene miedo y se ha ido del país. Y en instantes nomás vamos a conversar con el intendente de La Matanza, un hombre de fuerte poder político, de gran inserción territorial en la provincia de Buenos Aires, como es Fernando Espinosa. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, estábamos hablando con el intendente de La Matanza, con Fernando Espinosa, recién de temas muy ligados a la vida cotidiana de la gente, como son el trabajo y el transporte. Nuevamente, gracias por venir, Espinosa. No, gracias a usted, Alfredo. El primero, bueno, me estaba comentando una cosa que desconocía, que es que van a empezar a construir un metrobús que va a ser el más largo o el más grande de la Argentina. ¿Cómo es eso? Sí, estamos trabajando en el BRT, que es Bus Rápido La Matanza, que es un proyecto superador del Metrobús en realidad, y que sí va a ser el más extenso de la Argentina. 18 kilómetros de recorrido desde el kilómetro 32 de la ruta 3 o la avenida Juan Manuel de Rosas, que es la principal vía de La Matanza, hasta la General Paz. La primera etapa es hasta la Rotonda de San Justo, la segunda etapa hasta la General Paz y la tercera etapa ya dentro del territorio de la ciudad de Buenos Aires. Estamos conversando con la gente de la ciudad de Buenos Aires. Hay dos alternativas. Una alternativa sería por la avenida Juan Bautista Alberdi en Capital hasta Virreyes. Hasta Estación Virreyes, claro. Y de ahí el subte. Y otra alternativa sería, como en Madrid, General Paz, autopista, a la mañana una mano por el Metrobús hacia la capital federal y a la tarde la misma mano de regreso. ¿Sobre la autopista? Sobre la autopista. Claro. En eso estamos trabajando. ¿Y eso más o menos cuánto calcula usted que va a ganar un laburante, alguien que vive en La Matanza y trabaja en un comercio acá en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuánto tiempo por día podría llegar a recuperar o ganar para sí? Sí, estamos hablando hoy en día, Alfredo, aproximadamente un trabajador, un empleado de González Catán, La Ferrera, hasta la capital federal, tarda 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de viaje de ida y lo mismo de vuelta. Y de esta forma tardaría 40 minutos aproximadamente, o sea que prácticamente la mitad de lo que tardaría. Y aparte, por supuesto, se transporta de otra forma, con mayor seguridad. Claro. Una de las grandes diferencias con el Metrobús es que el BRT, Bus Rápido Matanza, va a ser al mismo nivel del piso de los micros articulados que de las estaciones, como en el subte, por ejemplo. Como en el subte, claro. Otra cosa es que te cambia absolutamente todo el espacio público alrededor del Metrobús. Claro, recupera espacio público, ¿no? Lo que va a crear también mejores posibilidades en lo que tiene que ver con la seguridad también, porque los
los micros articulados van a estar con un seguimiento de cámaras satelitales, las estaciones, el recorrido. ¿Y esto qué se le puede prometer a la gente? Digamos, más o menos, ¿cuándo comenzará y cuándo puede estar terminada la primera etapa, por lo menos? Sí, la realidad es que ya esto ya no es una promesa, Alfredo. Nosotros venimos trabajando en este tema hace aproximadamente 2 años, 1 año y medio, con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, a través de un crédito del BID. Es una obra aproximadamente de $100 millones. $100 millones. Exactamente. El crédito ya está aprobado, estamos en el final del proyecto, trabajando todos juntos, la Nación, la Ciudad de Buenos Aires, La Matanza y la provincia, y bueno, claramente va a beneficiar a más de 1 millón de vecinos que van a transportarse hacia la capital federal todos los días. Más o menos se calcula que es eso, hay 1 millón de personas que vienen de la provincia y básicamente de La Matanza a la capital. ¿Y qué está pasando con el trabajo en la propia Matanza? Hubo un crecimiento de parte de los sectores industriales, de las empresas, y con fuerte crecimiento en el trabajo. Ahora, en estos últimos años, 2 años, ¿se ha como frenado un poco eso o no se ha perdido ningún puesto de trabajo? ¿En qué situación está? La Matanza no escapa a la realidad general de lo que pasó en la Argentina. Bueno, después de la crisis del 2001, donde tuvimos la crisis económica más grande, económica y social que tuvo la Argentina, sin duda, quedaron en pie 3.200 industrias en La Matanza. En 2001. Exactamente. Hoy tenemos 7.500 industrias y creamos 200.000 nuevos puestos de trabajo. Hubo una explosión industrial en La Matanza. Bueno, tal es así que de ser claramente en el año 2001 la capital nacional del desempleo, claro, acordémonos que en La Matanza se sucedieron los primeros piquetes de desocupados. Sí. Hoy La Matanza pasó a ser la capital industrial de la provincia de Buenos Aires. La región netamente industrial de todo el conurbano y de toda la provincia, hoy en La Matanza. ¿Y eso qué pasó? ¿Qué se produjo? ¿Usted qué cree? ¿Que arrancó con Duhalde? ¿Fue el proyecto de Kirchner? ¿Qué fue lo que se produjo? ¿Qué modificación se produjo en La Matanza para que pegara ese salto? Y lo primero que pasó es que empezamos a generar un plan estratégico con una Matanza a 5, 10 y 15 años, como se planifica en los grandes países del mundo, no sobre la coyuntura, sino planificar en el mediano y largo plazo. Generamos vías de acceso rápidas, ensanches de avenidas, de rutas, la Ruta 3, la Ruta 21, el Camino de Cintura, la Ruta 17, Carlos Casares. Claro, infraestructura, toda obra de infraestructura. Ninguna región en el mundo, Alfredo, se puede progresar o desarrollarse si no tiene vías de acceso rápidas, seguro, autopistas o autovías. Así que eso fue en un principio lo que generamos, a partir, por supuesto, de una gran inversión del presidente en ese momento, Néstor Kirchner, que apostó claramente a la reactivación del aparato productivo de las grandes ciudades del Gran Buenos Aires. A partir de ese trabajo también coordinado nación, provincia, municipio, pudimos generarle a los empresarios la posibilidad con normativas municipales de una promoción industrial, toda aquella industria que venga a La Matanza a instalarse, hasta por 10 años no pagan tasas municipales. Cero tasa municipal por 10 años. Exactamente. Bueno, ya los intendentes no somos más los intendentes de hace 10 años atrás que teníamos que cuidar el alumbrado del barrio y la limpieza, como se dice vulgarmente. Claro. Si uno no sale a buscar inversiones, a generar trabajo, no vamos a poder generar más igualdad y más progreso. Ahora, Espinosa, y entonces, ¿cuál es el balance político que hace usted desde el punto de vista partidario? Es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, semejante cargo.
¿Qué balance político hacen? ¿Qué conclusión sacan de las elecciones pasadas? ¿Qué fue lo que generó, aquí usted lo habrá escuchado, estuvo hace un rato Sergio Massa, que Sergio Massa saliéndose del Partido Justicialista saca 4 millones de votos? ¿Cuál es la conclusión que sacan para bueno, corregir errores si es que han cometido alguno? ¿Qué fue lo que ocurrió en esa elección? Mira, Alfredo, hoy yo tengo 2 responsabilidades, ¿no? Ser intendente de La Matanza, representar a mis 2 millones de vecinos y por el otro lado ser presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros vemos de lo que pasó en la Argentina, no voy a hablar sobre lo que decía el diputado Sergio Massa, porque no está presente. No, en general, ¿cuál es su balance? No quiero faltarle el respeto. No, por supuesto, no es mi intención tampoco. Pero sí le digo, bueno, me parece que hay visiones distintas, claramente. Yo escuchaba que el país no progresó. Yo claramente le puedo hablar de lo que era La Matanza en el 2003 y lo que es La Matanza hoy. El ejemplo más claro de esta película es el antes y el después, la Universidad Nacional de La Matanza, Alfredo. Nuestra Universidad Nacional tenía en el 2003 10.000 alumnos. Hoy tiene 45.000 alumnos. Somos la Universidad Nacional que más creció en la Argentina, un 400%. Y lo más importante, el 87% de esos alumnos, de esos chicos, son el primer miembro de la familia que llega a un nivel terciario en la casa. Que por primera vez llega a la universidad. Ahí, si eso no es progreso, el progreso ¿dónde está? Si eso no es desarrollo, el desarrollo ¿dónde está? Por supuesto que generamos 200.000 nuevos puestos de trabajo. Para terminar con la pobreza, el ordenador claro es un trabajo digno. Generamos una revolución en salud pública. La Matanza tenía 2 grandes hospitales, hoy tiene 3 terminados y 2 que estamos terminando. O sea que en 3 años vamos a hacer el 150% de camas hospitalarias que no tuvimos en 150 años de vida que tiene La Matanza. En asfaltos y en vías, lo que le dije antes, generamos más de 50 kilómetros de ensanche de autovías. ¿Y entonces qué pasó, Espinosa? Entonces, ¿fue un problema, fue un voto castigo del gobernador, fue un voto castigo a nivel nacional? Porque, insisto, usted lo que me está diciendo, yo no dudo de eso y obviamente se ve claramente determinados crecimientos que usted plantea, pero entonces, ¿por qué hubo un sector importante? Estamos hablando de mucha gente que finalmente no siguió votando eso, porque eran ex votos kirchneristas, digamos. No, a mí me parece, Alfredo, que, a ver, la elección del año pasado fue una elección legislativa. Normalmente la ciudadanía, los vecinos en las elecciones legislativas tratan de fragmentar el voto para poder generar algún tipo de equilibrio en las cámaras legislativas, pero cuando hay que votar a cargos ejecutivos, a presidente, a gobernador o a intendentes, el ciudadano y los vecinos van claramente a votar por su seguridad, por la de su familia, por su futuro y por el futuro del país en sí. Me parece que esta elección va a ser distinta. ¿Usted cree que va a ganar nuevamente el peronismo la elección? Cualquiera sea el candidato, sí, digamos. Yo creo que tenemos que corregir errores. Tampoco vamos a decir que no tuvimos errores, porque sería mentirnos a nosotros mismos y una falta de respeto a los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Pero creo que hay que corregir errores, creo que los estamos corrigiendo. Estamos viendo otra vez que en lo que se refiere a la macroeconomía, más allá de tener algunas turbulencias que sabemos que tenemos en algunos sectores productivos, nosotros, mientras los países europeos siguen con millones de desocupados, en España se siguen rematando más de 300.000 propiedades, Italia está perdiendo cada día más puestos de trabajo. En una economía globalizada, la Argentina se sostiene. El problema que estamos teniendo con Brasil, nuestro principal socio comercial en la región. Pero bueno, creo que ante toda esta visión general, la Argentina sigue con el barco
en aguas tranquilas, y me parece claramente que para el problema más grande que tenemos hoy los argentinos y la prioridad número uno para cualquiera que tenga responsabilidad de gobernar es la seguridad. Eso le iba a preguntar, ¿qué es PODES? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en conjunto, no jugar a la política. Todos los sectores políticos y todos los sectores de la sociedad, porque la inseguridad es un problema multicausal, ¿sí? No es un solo problema, está generado por varias causas. Bueno, tenemos que atacar todas las causas. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador declaró la emergencia de seguridad hace un mes y días, sí. Y estamos de esa forma pudiendo generar acciones rápidamente que de otra forma no lo podríamos haber hecho. En La Matanza generamos un comando único de patrullas que nunca había existido. De esta forma los intendentes tenemos injerencia a dónde tiene que ir el patrullaje, que antes era una ¿Cuántos móviles tiene más o menos La Matanza, móviles policiales? 222. 200, y además tiene gendarmería todavía, ¿no es cierto? Sí, 222 policiales bonaerenses. Sí. Tenemos 60 de la patrulla municipal y tenemos 600 efectivos de la Gendarmería Nacional. No alcanza, pero digamos, han generado un crecimiento en la cantidad. Hemos aumentado prácticamente en un 45% la posibilidad del patrullaje. Ahora estamos comprando 200 nuevos patrulleros, hemos entregado a la policía bonaerense una cantidad de tecnología en cámaras y en aparatos de escuchas. Bueno, me parece que desde la prevención, como se dijo hoy acá, pero también con una responsabilidad de la justicia. Hoy yo le puedo asegurar que de las horas de trabajo que tengo, estoy sobre todo trabajando en la seguridad. Porque por más que haga la obra emblemática más grande, que puede ser el Metrobús, si a mí me matan un vecino, es mi responsabilidad como representante de los 2 millones de habitantes que tengo. Entonces, hay que pedirle a la justicia que sea una justicia más expeditiva, a la altura de esta Argentina y en estas circunstancias. No puede ser esto que seguimos viendo. Me pasó hace poco que un delincuente que había matado a 2 vecinos el año pasado, la policía lo detiene y una jueza, sin terminar de verificar los datos, había dado un nombre falso, lo termina dejando en libertad a los 3 días, Alfredo. Qué locura. Bueno, entonces, mayor protagonismo de la justicia y, por supuesto, muchísimas políticas educativas, como lo estamos haciendo en La Matanza con el tema de la universidad. Intendente, soy muy amable por venir. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a usted. Que ande muy bien. Bueno, Carlos González Prieto, ¿qué está pasando? ¿Tenés novedades después que le vas a contar que hay algún cambio en el Ministerio de Agricultura también? Hay cambios, sí, en el Ministerio de Agricultura, pero antes y un poco en relación a lo que contaba José Antonio, ¿no? Sí. Recordemos en el 2001, Alfredo, después de la gran crisis, la recuperación de alguna manera vino desde el campo, desde el interior, hacia las ciudades. La sensación ahora es que el parate, la crisis, la época de vaca flaca se está dando en el campo y inexorablemente en algún momento va a llegar a las grandes ciudades. Lo notable es que esto se está dando en un momento donde técnicamente no se podría estar mejor. Estamos terminando la cosecha de soja, 10.000 millones de dólares solo en concepto de retenciones, el campo está líquido, sin embargo, uno habla con contratistas, productores, no solamente productores, sino camioneros, todos los que componen la gran cadena del campo argentino y coinciden con lo mismo, ¿no? Que hay un parate, que está muy dilatada la cadena de pagos y me voy a quedar con 2 números técnicos que muestran de alguna manera esta situación. Uno es los despidos en la industria frigorífica, que muestra la crisis en la carne. 2.000 despidos en lo que va del año. 2.000 trabajadores menos en la industria frigorífica. Y lo otro, una declaración que hizo el expresidente de CAFMA, tenemos la placa por ahí creo, una entidad, la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, que siempre estuvo muy cercana al gobierno, fundamentalmente a Débora Giorgi. Dijo Carlos Castellani que
las fábricas de maquinaria agrícola, Alfredo, están trabajando con un 40 y a veces hasta un 50% de capacidad ociosa. Dos números que muestran de alguna manera que esto no es producto de la inventiva nuestra, sino que hay un dato de la realidad que hace que esté todo parado. Y lo último, noticias que vienen desde el Ministerio de Agricultura. Cambios en el gabinete, cambios en los funcionarios. Emilio Pérsico, el hombre de barba tupida, el hombre progresista de los heladeros, si se quiere, la familia de heladeros. Sí, jefe del Movimiento Evita. Jefe del Movimiento Evita, para ponerlo en términos políticos, ¿no? Exactamente. Pasa a ocupar la Secretaría de Agricultura Familiar. Era subsecretario de Agricultura Familiar. ¿Cuál es la lectura política? Jefe de Movimiento Evita, la verdad es que él está como en una isla dentro del ministerio, no se ocupa de la gestión, de la ley de semillas, todo lo que tiene que ver con el campo. Como que están comprando clientelismo, están de alguna manera dándole un poco de oxígeno en este año y medio que le queda a Cristina, porque la fuerza de Pérsico está en la militancia, está en toda la tropa de gente pueden convocar, claro. que pueden convocar. La gran perdedora de este cambio, Carla Campos Bilbao, que se dice muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, pero ha perdido terreno en manos de Emilio Pérsico. Algunos pícaros dicen que si estuviese en Uruguay de funcionario Pérsico, por ahí estaría de director de cannabis, porque recordemos que el último cargo que ocupó tuvo que renunciar porque encontraron a su hijo con 6 plantas de marihuana en una camioneta que era propiedad de la provincia de Buenos Aires. Lo dice Carlos González Prieto y yo les recomiendo que no se vaya, porque la noticia más fuerte, más importante, que va a estar mañana en la tapa de los diarios, la vamos a analizar aquí, paso a paso con Diego Leuco. Este verdadero escándalo que José Capdevila, un hombre que trabajaba en el Ministerio de Economía, se fue del país porque tiene miedo de declarar en la causa Vudú, en la causa Chicones. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, lo que habíamos anunciado, el tema más importante desde el punto de vista político-judicial que va a estar en la tapa de todos los diarios de mañana, Diego Leuco y el informe sobre el caminito de Vudú. Habíamos armado este informe, el caminito de Vudú, y íbamos a contar justamente lo que seguía de aquí en adelante en la causa judicial. Había una persona que ya estaba citada, que ya estaba en los planes del juez federal Ariel Oscar Lijo, para justamente consultarlo, preguntarle como testigo cuál había sido su rol, cuál había sido su importancia, qué había visto con respecto a la causa Chicone. Era un testigo clave, era un testigo fundamental porque era la persona que había estado presente cuando se hizo la prueba más contundente del caso. ¿De quién estamos hablando? De José Guillermo Capdevila. Es la próxima placa que tenemos. Este hombre, aquí está. Él era director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila. El 8 de noviembre del año 2010... cuando ocurrió todo el proceso escandaloso de salvataje a Chicone, gracias a las gestiones ilegales de Amado Vudú, este señor José Capdevila, que ahora está amenazado y que se tuvo que ir del país por esas amenazas, le dijo a Vudú: usted no debe ni puede involucrarse en esta situación. Recordemos qué pasaba en ese momento. En ese momento, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que también está siendo investigado en esta causa, se dio cuenta o quiso separarse de la maniobra que estaba llevando adelante Amado Vudú. Algunos dirán con maldad para con Vudú, otros dirán con viveza, otros dirán con complicidad. Lo cierto es que Echegaray le envía una nota al entonces ministro de Economía, Amado Vudú, diciéndole: esta empresa Chicone nos está pidiendo un plan de pagos para la deuda que tiene con el Estado inédito, nunca visto, inexistente, excepcional. ¿Usted qué opina, señor ministro de Economía? Capdevila, director de Asuntos Jurídicos, le dijo: ministro, usted no tiene que opinar sobre esto, no le corresponde opinar. Claro. No le corresponde opinar. El Ministerio de Economía no tiene nada que ver con esto. A pesar de esta advertencia de Capdevila, Amado Vudú decide opinar en favor de la empresa Chicone, en favor de Alejandro Van den Broele, en favor de Diolfan y dejando la firma. Esa firma es la prueba más importante que tiene hoy el expediente. ¿Por qué? Porque el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, lo único que tiene que probar es el interés indebido de un funcionario público en un negocio privado. Y ese interés se prueba en esa nota que Vudú no tenía ninguna razón por la cual firmarla y sin embargo la firmó. Claro, no, y además con una recomendación de que no lo hiciera. Exacto. Claro. Favoreció a su amigo. Todos le decían que no debía ni podía. Esto es importante. Ni debía ni podía hacerlo y Amado Vudú, sin embargo, lo hizo. Benefició a Chicone con esa nota. ¿Qué pasó con José Capdevila? Ahora está fuera del país. Se fue en el día de ayer. No se sabe en dónde está. Obviamente está intentando proteger su integridad,
Pero no porque sea una persona paranoica, no porque sea una persona que cree en conspiraciones o en fantasmas, sino porque vivió en carne propia las amenazas de ser un testigo clave. Capdevila estaba caminando por la calle y se le acercaron 2 hombres y le dijeron directamente: tenga cuidado con lo que va a decir, doctor, días antes de que él tuviese que declarar en el juzgado de Ariel Oscar Lijo. Y además a un familiar de él lo persiguió durante varios kilómetros y en una persecución casi de película, un auto sin patente. Como para dejarle bien en claro que sabía cosas que no debía saber o que por lo menos no debía contarle a la justicia. En el mapa de Ariel Lijo está el testimonio de Capdevila como testimonio fundamental, que hoy no se sabe dónde está fuera del país intentando protegerse. Dejó una nota Capdevila donde dice algunas cosas que me parece que vale la pena leerlas de manera textual porque son las palabras que eligió esta persona. Temo por mi vida y nadie de los que tienen la responsabilidad institucional y moral fueron capaces de cuidarme. Supongo que cuando las condiciones de seguridad estén dadas podré venir, volver a mi país a declarar como testigo y podré seguir desde el lugar que me toque tratando de hacer lo mejor para nuestra Argentina. Quiero decir simplemente una cosa, entre los planes de Ariel Lijo estaba también tomarle testimonio a Fabián Caroso Donatielo. Acuérdense que Caroso Donatielo era el falso inquilino de Vudú. Claro. Era aquel amigo de Van den Broele, de Alejandro Paul Van den Broele, que había firmado un contrato de alquiler a distancia. Ese contrato de alquiler nunca apareció y Caroso Donatielo tampoco apareció en ese departamento. Luego se comprobó que allí en realidad vivía Van den Broele. ¿Por qué nombro este testimonio? Porque Donatielo vive en Madrid y el juez Lijo había tomado la decisión de tomarle declaración vía Skype, por internet, vía teleconferencia. Me parece que puede ser una gran salida para que este señor José Capdevila, que tiene ganas de declarar, tiene ganas de aclarar la situación y tiene ganas de aportar todo lo que sabe para que se haga justicia en el caso Chicone, pueda declarar sin que su vida y su integridad física corran riesgo en Argentina. No, y además desde el punto de vista político, la presidenta de la Nación, en lugar de referirse con ironía al trabajo de los fiscales como hizo esta tarde, debería escandalizarse porque una persona en plena democracia tiene miedo de su integridad y se tiene que ir del país, y debería garantizar absolutamente, darle todas las garantías que necesita esta persona para que pueda declarar, porque si Capdevila no declara, es violencia institucional, se erosiona y se deteriora las instituciones en la Argentina. Parte de eso, básicamente, es poder hablar con libertad y mucho más cuando se trata de declarar una causa que involucra al vicepresidente de la Nación. Básicamente decirles que si usted no ha visto este programa, si usted lo quiere volver a ver, si se lo quiere recomendar a alguien, es muy fácil. Entra en la página www.ledoymipalabra.com.ar, es muy fácil, y ahí está el archivo de toda la programación de Le Doy Mi Palabra. Y finalmente lo invito a que se quede en la señal de este canal 26, porque Cecilia Lucía Pic, con su programa Líderes, hoy nos va a ofrecer un reportaje al director técnico de la selección argentina, Alejandro Sabela, a poco más de 22, 23 días de que comience el Mundial en Brasil. Habla el técnico de la selección y cuenta absolutamente la manera que tiene para formar los equipos, para conducir, entrevistado por Cecilia Lucía Puig. Así que les recomiendo que no se vaya, y a usted también lo espero el próximo martes en este programa que se llama Le Doy Mi Palabra.